En esta clase vamos a ver métodos de ordenación, vectores y búsquedas de datos. No se olviden que un vector es un conjunto de datos que pueden ser números, letras, cadenas, pero en este caso nos interesa números, ordenar números de manera ascendente, descendente y buscar un dato de la lista. Y dentro de la computación y las matemáticas se ha buscado varios algoritmos de ordenamiento, donde es un conjunto de datos en una lista y está dado por una relación de orden. Son varias permutaciones o cambios que se hacen para poder ordenar, de modo que este ordenamiento numérico nos ayude a realizar una búsqueda rápida del elemento, ¿no? Entonces hay varios métodos de ordenación que son estables. Por ejemplo, el más común es el burbuja, el que su nombre original era el Blueshort. Tiene una complejidad algorítmica de ON al cuadrado, la memoria ON1. Simplemente este método burbuja utiliza una variable auxiliar donde hace intercambio, compara el primer elemento con los demás elementos y si este es mayor o menor, si quisiéramos ordenar de manera ascendente, preguntamos si es menor y vamos colocando en la primera posición el elemento menor y vamos comparando con los demás elementos de la lista, del vector. Luego el segundo va comparando con los demás, el tercero, y de esa manera trabaja el burbuja. Enseguida vamos a ver cómo trabaja el burbuja. Y hay otro, el burbuja bidireccional, que lo hace de ambos lados, de inserción, de casilleros, por mezcla, etc. Hay también otros métodos inestables, ya que su lógica es un poco más compleja, pero son buenos y rápidos, como el método Quicksort. Es rápido la velocidad de ordenamiento. Por ejemplo, si yo quisiera ordenar una lista de 100 elementos con el método burbuja, este método no es muy óptimo, va a ser lento. Nosotros no notamos por la velocidad de la memoria, pero el método más rápido de ordenación es el Quicksort. Estos algoritmos ya están dados, ya se han investigado, ya muchos programadores han dado su lógica, y es por ello que he escaneado de un libro los métodos de ordenación y búsqueda, donde van a ir revisando ustedes y leyendo los métodos de ordenación. El burbuja es el más conocido. Toma el primer elemento del vector, lo compara con todos los demás, busca el número menor de todos, para lo cual hace una pregunta si existe un elemento menor en otra posición y lo coloca a la primera posición del vector. Luego realiza el mismo proceso con la segunda, luego con la tercera y con las demás posiciones sucesivamente. Luego, este es el diagrama de flujo. Está con procedimientos. Fíjense que utilizamos el auxiliar, usamos dos fores, estructuras repetitivas, donde va avanzando cada posición del vector y comparando. El pseudocódigo, algunos decían, ¿no? Usan begin. En begin se utiliza en el lenguaje Pascal, que quiere decir inicio también. El pseudocódigo no es lenguaje de programación, sino es una forma de representar la lógica, el algoritmo. También esta es la representación usando diagramas de flujo, usando aquí el método burbuja, ¿no?
en lo que es la programación modular, hacemos el procedimiento burbuja para ordenar los elementos. Luego se han buscado otros métodos, como es el burbuja mejorada. Mantiene la misma lógica que el burbuja, pero el elemento del vector va comparando con todos los demás, buscando el menor, para lo cual hace una pregunta si existe el menor en otra posición y lo coloca en la primera posición del vector. Luego realiza el mismo proceso con la segunda, con los demás, y así sucesivamente hasta recorrer todas las posiciones. Pero en caso que el vector ya estuviera ordenando, termina el ciclo. En cambio el burbuja sigue comparando, entonces tiene que detenerse en algún momento. Es por ello que utiliza un switch, ¿no? Que es una bandera, el cual anula ya cuando ya está ordenado, el switch se prende y se sale, ya no va haciendo los intercambios, ¿no? Se detiene, optimiza el tiempo. Luego hay otro método, el método de inserción, ¿no? Que utiliza igual otra lógica, utiliza igual otra lógica que va comparando los valores de las posiciones de izquierda a derecha, y según la respuesta recorre uno de estos lados, intercambia sus valores recorriendo varias posiciones hasta que el vector quede ordenado. Aquí utiliza ya lo que es la estructura while. Igual utiliza un auxiliar, divide porque tiene que hacer comparaciones desde ambos extremos. Entonces luego aparece lo que es el método de ordenación por selección. Luego el método de ordenación por shell, ¿no? Shell, que también se le llama sacudir. Luego búsqueda. Una vez ordenado un vector es más fácil buscar. Fíjense que cada método es más largo, es más complejo, pero optimiza la velocidad, ¿no? Está bien validado los datos para que puedan, digamos, realizar las comparaciones necesarias, y una vez que ya esté ordenada se sale del programa. Pero un vector ordenado es más fácil utilizar un método de búsqueda. Entonces nosotros introducimos un elemento que queremos buscar dentro de la lista y nos los va a encontrar. Existe la búsqueda secuencial, el que yo lo voy a implementar, y la búsqueda centinela. La búsqueda centinela también les va a usar un switch, donde si encuentra, se emprende el switch, se sale de la estructura, ya no va buscando las demás posiciones y les emite el mensaje. La búsqueda binaria divide el vector en dos y utiliza while, ¿no? En aquí, por ejemplo, este while, el mientras, está del otro lado porque muchos graficadores no tienen la estructura while así en forma de lápiz, ¿no? Que usamos, pero esa es la lógica. También por eso cuando no hay los diagramas se utiliza lo que es el pseudocódigo. Luego vemos la búsqueda completa, ¿no? También tiene una lógica y usa un switch, ¿no? Y aquí hay varios ejercicios propuestos. Bueno, esto es para que lo revisen y puedan ustedes utilizar esto, ¿no? Lo que es la programación modular. Llenan el vector, llaman al método, llaman a un método de ordenamiento y muestran el vector ordenado, y pueden realizar una búsqueda utilizando el algoritmo. Ya están los algoritmos. Entonces la tarea de esta clase es implementar. A ver, pero vamos a ver el ejemplo. Dice ordenar un vector de elementos y dar la posición de su ubicación. Caso de no encontrar el elemento, emitir un mensaje: el elemento no se ha encontrado. Vamos a tener un vector con elementos
donde aquí les voy a poner también las posiciones, ¿no? Aquí. Un momentito. Aquí las posiciones yo hago empezar en algunos hacen empezar en 0. Si hacen empezar en 0, va a ir de 0 a n-1 posición. Entonces, para no confundirles, entonces yo inicio en 1. Entonces, el vector desde la posición 1 contiene un elemento. Este vector es de ¿cuántos elementos? De 7 elementos. Pero como llevamos estructuras estáticas, nosotros pedimos a la memoria un espacio. El objetivo es ordenar estos elementos de menor a mayor en forma ascendente. Se puede ordenar en forma descendente también, de mayor a menor. Y en este caso, como les digo, voy a utilizar el método burbuja. Lo que hace es agarrar el primer elemento y comparar si este es menor. Si fuera menor a los demás, lo lleva a un auxiliar y hace el intercambio. Luego hace con el segundo lo mismo, va comparando con los demás valores del vector hasta ordenar el elemento. Pero en el caso del burbuja mejorado, va por los dos lados. Incluso utiliza un switch, ¿no?, para ver si se ha ordenado ya el vector y se sale, ya no va haciendo los intercambios. El método burbuja se pregunta si esta orden sigue preguntando si este será menor a este será menor a este, hasta terminar los n elementos, las comparaciones. Pero en el burbuja mejorado viene desde los dos lados. Entonces, si ya está ordenado el vector, se sale. Entonces, hay varios métodos de, como les digo, de inserción, de selección, el quicksort, y cada uno tiene una complejidad de razonamiento lógico, pero ya están estos algoritmos. Ahora, este ejercicio lo he hecho en un solo programa, y la tarea de ustedes va a ser modularizar este programa. Lo que hace la modularización es dividir el programa en trozos y crear los procedimientos de carga, de muestra, de ordenación, de búsqueda. Entonces, este es el programa donde nosotros reservamos un espacio de memoria vec de 1 a 20, n es la dimensión del vector, y vamos a ir cargando con elementos este vector. Y aquí está el método burbuja, donde utilizo dos fores y voy comparando si este es mayor a este. Si este fuera mayor a este, lo guardo el valor a un auxiliar y hago el intercambio, y luego el auxiliar va a ser lo que tenga la posición b sub k, ¿no? Utilizo dos índices para comparar. Y una vez que realice todo el ordenamiento, aquí un poquito sea ahí, ¿no? Ya, si ya ordenado los elementos, y va a mostrar el vector, ¿no? Va a hacer un recorrido mostrando todos los elementos del vector. Para la búsqueda, yo voy a leer el elemento y donde va a ir comparando las posiciones del vector para encontrar en qué posición se encuentra el elemento. Mientras el elemento sea diferente al vector b sub i, y además i sea menor o igual que n, va a ir recorriendo, va a ir buscando el elemento. Si ya lo encuentra el elemento y es menor o igual que n, dice sí, entonces el elemento está en la posición tantos. Si no, no se encontró el elemento. Entonces, este es el método de búsqueda secuencial también.
Ya el Centinela igual utiliza un switch que tiene en el algoritmo, ¿no? Pero vamos a ver cómo funciona nuestro programa. Entonces está todo aquí, fíjense, estoy poniendo aquí el console title para darnos cuenta que hace el programa. Estoy utilizando un IN que va a ser el índice, y K también el índice, N es el tamaño del vector, y el auxiliar donde voy a hacer los intercambios para que vaya ordenando. Aquí digitamos la cantidad de elementos del vector, aquí instanciamos el vector de enteros de 20. Luego hacemos el proceso de carga, igual utilizamos una estructura repetitiva, el for, pedimos con un mensaje, yo digo en qué posición del vector va a ir almacenando los datos, y este es el proceso donde ordenamos, utilizamos dos fores y va haciendo los intercambios, ¿no? Si el vector b sub i es mayor a b sub k, hacemos el intercambio y lleva el menor elemento a las primeras posiciones y el mayor a las últimas posiciones. Una vez que está ordenado el vector ascendentemente, nosotros mostramos los elementos. Y para buscar un elemento en el vector, nosotros leemos un elemento, empezamos igual a 1, y estoy utilizando un while para que vaya preguntando si el elemento es diferente al vector b sub i de los elementos, y además el i es menor o igual que n, va a ir y avanzando. Cuando ya no se cumpla la condición, quiere decir que ya lo he encontrado el elemento. Por eso es esta condición. Si es diferente, va a ir haciendo la búsqueda, ¿no?, del elemento. Entonces, si ya no cumple la condición, verdad y verdad va a ir entrando. Verdad y falso, hasta que uno sea falso, se va a salir y va a decir si i es menor o igual que n, entonces va a mostrar el elemento buscado está en esta posición, y en caso contrario que no lo encuentre, va a emitir un mensaje, no se ha encontrado el elemento. Lo compilaremos y veamos cómo funciona. Diremos que nuestro vector tenga 6 elementos. En la posición 1 puedo almacenar el 56, en la posición 2 el 6, en la posición 3 el 9, en la posición el 23, y en la posición 5 puedo adicionar un elemento de 0, ¿ya? Y en la posición 6 hago un elemento el 17. ¿Qué tiene que hacer el programa? Están desordenados estos elementos en el vector, lo tiene que ordenar ascendentemente. Entonces, si nos fijamos, lo está ordenando 0, 6, 9, 17, 23, 56. Entonces el método burbuja ordena. Ahora yo quiero buscar un elemento, quiero que me lo busque el elemento 17. ¿En qué posición está? Está en la posición 4. Entonces, si yo quisiera, está funcionando el programa, ¿no? Entonces, si yo quisiera buscar un elemento, voy a meter un vector de 3 elementos, 78, 4 y 3. Ordenar sería 3, 4, 78. Ahora quiero buscar el 67. Entonces, lo siento, no se encuentra el elemento en el vector. De esa manera va compilando, ¿no? Entonces, así funciona nuestro programa. Ahora ustedes como tarea tienen que modularizar este programa, volverlo procedimiento carga, procedimiento ordena, procedimiento muestra, procedimiento busca, elemento. Entonces eso lo hacen por 3 puntos y lo codifican también. Luego implementan un método
diferente de ordenación al que he resuelto, puede ser el burbuja mejorado, tienen ya en el libro escaneado, o puede ser el de inserción o share, cualquiera que ustedes elijan por 3 puntos. Luego implementan la búsqueda binaria y la búsqueda centinela por 2 puntos, ¿no? Utilizan lo que es la programación modular. Entonces, de esa manera vayan trabajando. Cualquier duda, consulta. También pueden ver los videos de YouTube que les he mandado un método de ordenación. Y mañana nos vamos a reunir para ver si tienen alguna pregunta. Gracias.